Salut les étudiants de français. En esta clase vamos a aprender el futuro próximo en francés, le futur proche. On y va. Bueno, en pantalla tenemos el título Le futur proche, el futuro próximo, como ya te había dicho. Entonces, primero vamos a entender qué es el futuro próximo en español. El futuro próximo en español es cuando utilizamos el semiauxiliar ir. Por ejemplo, si yo te digo yo voy, ahí estoy utilizando el verbo ir, pero no como verbo principal, sino como semiauxiliar, porque después pondré un verbo en infinitivo, o sea, un verbo en su forma base sin conjugar. Por ejemplo, yo voy a jugar, ¿sí? Por dar un ejemplo, eso es un verbo en infinitivo. Yo voy a jugar. Si ya no quiero usar el sujeto yo, por ejemplo, tú, entonces en este caso diría tú vas. Tú vas a... Puede ser a jugar o cualquier otra actividad, pero ojo, el verbo en infinitivo. Yo voy, tú vas, él va, nosotros vamos, etc. Entonces fíjate cómo, sin importar acá los sujetos que yo utilice, el verbo jugar pues va a seguir siendo en infinitivo. Mientras que el semiauxiliar ir, ¿cierto? El semiauxiliar ir, este sí lo vas a conjugar en presente. Yo voy, tú vas, él va, nosotros vamos, ustedes van, etc. Si lo vas a conjugar, el semiauxiliar lo conjugamos en presente. Mientras que el verbo principal, o sea, el que determina la actividad, por así decirlo, va a quedar en infinitivo, es decir, en su forma base, sin conjugar. ¿Listo? Entonces, yo voy a jugar, tú vas a jugar, él va a jugar, nosotros vamos a jugar, etcétera, etcétera. Y eso sería el futuro próximo en español. Ahora bien, en francés es exactamente igual. Vamos a utilizar el verbo ir en francés, que sería el verbo aller, como semiauxiliar. Y luego pondremos un verbo en infinitivo. Entonces, vamos a escribir la estructura en francés de lo que sería el futuro próximo. Tendríamos primero el sujeto, luego vamos a sumarle entonces lo que llamamos el semiauxiliar. El semiauxiliar vamos a colocarlo en naranja, que sería aller, ¿cierto? El verbo aller. Luego vamos a sumarle lo que sería el verbo en infinitivo, ¿no? Entonces, verbo, vamos a ponerlo a l'infinitif. Y por último, pues, siempre podemos poner algún complemento, ¿no? Le complément. Entonces, la estructura sería sujeto, semiauxiliar aller conjugado en presente, verbo en infinitivo, complemento. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el semiauxiliar aller, como es lo que vamos a conjugar en presente, pues ya tengo que saberme de memoria, ¿cierto? La conjugación del verbo aller en presente simple. Entonces, primeramente vamos a colocar los sujetos en francés, ¿no? Pues para poder hacer la conjugación. Entonces, je, tu, il, elle, nous, vous, ellos y ellas, il, él. Correcto. Entonces procedo a conjugar el semiauxiliar aller, en este caso, en presente simple, ¿no? Ya tenemos que sabernos la conjugación de memoria. Entonces empiezo. Je vais, tu vas, il ou elle va, nous allons, vous allez, il ou elle vont. Hasta aquí diríamos que en español la traducción sería je vais, yo voy, tu vas, tú vas, il o él va, él o ella va, etcétera, nosotros vamos y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, por el momento ahí tenemos una conjugación del verbo aller en presente. Pero ahora bien, si después de eso yo le sumo un verbo en infinitivo, en ese momento se convierte en futuro próximo. O sea, ya deja de ser una frase en presente y se convierte en una frase en futuro próximo. Es diferente al futuro simple, porque el futuro simple va el sujeto con el verbo ya conjugado en futuro, que lo veremos más adelante. Mientras que aquí en futuro próximo no hay un verbo conjugado en futuro, sino que simplemente utilizamos el semiauxiliar ir o aller en francés para ayudarnos a indicar que es un futuro, se supone, no muy lejano. Por eso futuro próximo. Entonces vamos a colocar el verbo del ejemplo, que era jugar. Entonces ponemos je vais jouer. Entonces mira que lo coloco en infinitivo. Miren que en español normalmente uno coloca, bueno, normalmente no, siempre
colocamos la preposición a antes del verbo en infinitivo. Colocamos yo voy a jugar. Pero en francés no. En francés no se coloca la a. Es decir, después del semiauxiliar aller, conjugado, inmediatamente va el verbo en infinitivo. No hay nada entre ellos dos. A menos que haya una negación. Pero en afirmación no la hay. Entonces yo voy a jugar, se diría en francés je vais jouer. Vamos a seguir. Vamos a colocar de pronto otros verbos en infinitivo. No nos vamos a quedar con jouer. Por ejemplo, tú vas a estudiar. Tu vas étudier. Il va, podríamos decir, él va a ir. ¿Por qué no? Entonces miren que en este caso estoy utilizando el semiauxiliar aller, ¿sí? Y también utilizo el verbo aller, o sea, utilizo el mismo verbo, pero estoy utilizándolo como semiauxiliar y luego como verbo. Miren que va a quedar igual en español. Vamos a traducir estas dos que acabamos de hacer. Diríamos, tú vas a estudiar, ¿cierto? Y la tercera traducción sería él o ella va a ir, ¿sí? Entonces miren, tengo el va, que es ir conjugado en presente, y tengo el ir, que es ir en infinitivo, básicamente, ¿sí? Entonces miren cómo utilizo el mismo verbo como semiauxiliar y como verbo principal. Muy bien, continuamos. Vamos a utilizar otros verbos aquí con nous allons. Podría ser nous allons courir. Vamos a correr. Ustedes van a comprar. Vous allez acheter. Y por último, ellos o ellas van a tener. Avoir. Vamos a traducirlas. Entonces tenemos nous allons courir, sería nosotros vamos a correr. Luego viene vous allez acheter, sería ustedes o usted, ¿cierto? Ustedes van a comprar o usted va a comprar, depende del contexto. Vamos a traducirlo como plural. Ustedes van a comprar. Y por último tenemos ellos o ellas van a tener. Entonces, bueno, en estos ejemplos no he puesto complemento en ninguna. Pero obviamente ustedes pueden poner ahí el complemento que ustedes quieran. Por ejemplo, je vais jouer. Yo voy a jugar ¿qué? Puedo poner cualquier deporte o cualquier juego, ¿sí? O sea, el complemento que ustedes deseen, ¿vale? Eso ya es más que todo vocabulario. Entonces vamos a repasar la pronunciación. Yo voy a jugar, je vais jouer. Tú vas a estudiar, tu vas étudier. Él va a ir, il va a leer. Nosotros vamos a correr. Nous allons courir. Ustedes van a comprar. Vous allez acheter. Y ellos van a tener. Ils vont avoir. ¿Vale? Eso en cuanto a las frases afirmativas. ¿Qué pasa cuando nos vamos ya a la negación? Entonces vamos a borrar estos ejemplos. Y vamos a convertirlos en sus formas negativas. Es decir, cómo vamos a negar estas frases que ya hicimos, pero afirmativas. Entonces, por ejemplo, je vais jouer, quiero decir ahora, yo no voy a jugar, ¿cierto? Entonces, recordemos que la negación tenemos el ne y el pa. El ne va antes del verbo y el pa va después del verbo. Pero, cuando estamos utilizando un auxiliar, o en este caso, un semi-auxiliar, entonces las dos negaciones, el ne y el pa, van a encerrar al auxiliar o al semiauxiliar y no al verbo principal, ¿vale? Entonces repito, en los casos donde haya un auxiliar o un semiauxiliar, la negación encierra a este y no al verbo. Claro está que cuando no haya auxiliar y no haya semiauxiliar, pues la negación encerrará al verbo principal de la frase. Entonces vamos a encerrar, como les digo, al semiauxiliar. Vamos a colocar primeramente el sujeto je. Vamos a colocar la primera negación ne, ahora sí el semiauxiliar conjugado y cerramos esa negación con el pa. Je ne vais pas y ahora ponemos el verbo en infinitivo que era el principal de la frase, jouer. Je ne vais pas jouer. Yo no voy a jugar es lo que traduciría. Yo no voy a jugar. Je ne vais pas jouer. ¿Listo? Bueno, vamos a seguir. On continue. Tu vas étudier, tú, ¿cierto? Entonces, primera negación, tu ne, conjugamos el semiauxiliar, tu ne vas, cerramos la negación, tu ne vas pas,
y ponemos el verbo en infinitivo, en este caso étudier, ¿vale? Si no estás al tanto con la negación en francés en presente, te recomiendo que veas el siguiente video, yo te dejo acá la etiqueta para que lo veas. Es el video de la negación en presente, lo explico súper bien. Vamos a seguir. Entonces tenemos acá il ou elle ne va pas aller. Entonces primera negación ne, luego conjugamos tu ne vas y luego cerramos la negación tu ne vas pas y el verbo en infinitivo tu ne vas pas aller. ¿Qué diría ahí? Él no va a ir. En la primera decía él va a ir, en esta dice él no va a ir. Il va aller, il ne va pas aller. ¿Listo? On continue. Nous allons courir, nosotros vamos a correr. Quiero decir, nosotros no vamos a correr. Entonces, sujeto, nous, primera negación. Miren que aquí voy a colocar N apóstrofe. Ojo, recordemos la negación. Cuando el verbo, o en este caso el semiauxiliar, empieza en H o en vocal, tengo que eliminar la E del ne y colocar un apóstrofe. Entonces voy ahora sí a conjugar el semiauxiliar aller, que haría allons. Bueno, allons. Entonces nous n'allons. Ahora sí cierro la negación, pas. Nous n'allons pas. Nosotros no vamos. Y el verbo en infinitivo correr sería courir. Nous n'allons pas courir. ¿Listo? Hago el apóstrofe por la cuestión, la ley de fonética, que no me permite tener ahí dos vocales seguidas. ¿Listo? Continuamos con el vous. Va a suceder lo mismo con el ne de la negación porque el semiauxiliar aller conjugado empieza en vocal, como lo podemos ver acá en pantalla. Entonces vamos a colocar el sujeto vous, coloco la primera negación n apóstrofe y conjugo el verbo, el semiauxiliar en este caso, que era vous allez, en este caso es vous n'allez, cierro, pas. Miren que siempre encierro, ¿no? El ne va antes del semiauxiliar en este caso y el pas lo termina, lo cierra, ¿listo? Siempre a encerrar al verbo o al semiauxiliar en la negación. Y por último el verbo en infinitivo, acheter, ¿listo? Comprar. Entonces luego tenemos ellos o ellas van a tener, ils vont avoir, entonces ellos no van a tener, entonces ponemos sujeto, il, negación, en este caso vuelvo y coloco el ne completico porque vemos que el semiauxiliar aller conjugado a ellos o ellas en presente empieza en consonante, en la V. Entonces no hay problema de vocales, así que no apostrofo nada, no le pongo apóstrofe a nada, cierro la negación y pongo el verbo en infinitivo que era avoir, tener. Entonces, ils vont avoir, ellos van a tener. En negación sería ils ne vont pas avoir, ellos no van a tener, ¿vale? Bueno, eso es todo por el futuro próximo. Si te gustó el video, no olvides darle un like. Y si no te has suscrito, te invito a hacerlo para que no te pierdas ninguno de mis nuevos videos. Déjame en los comentarios si tienes alguna pregunta o duda, tenlo por seguro que te responderé. No siendo más, nos vemos a la próxima. A la prochaine.